Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edson Pérez, bienvenidos una vez más a GPS Informativo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido muy polémico a nivel nacional durante las últimas semanas. Seguramente ustedes han escuchado sobre el padrón de usuarios móviles. Tal vez sepan qué es, pero tal vez no saben todavía cómo repercute, pero para todos aquellos, sobre todo que aún desconocen esta información súper importante y que es fundamental y que sobre todo tenemos que tomar muy en cuenta y no dejarla desapercibida, está con nosotros Héctor López, él es fundador de la Organización Mexicana de Hackers Éticos. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros y ¿qué te parece si empezamos desmenuzando esto? ¿Qué es el padrón de usuarios móviles? Bien, pues básicamente hoy en día tú vas a cualquier lugar y puedes comprarte un chip. Es lo que la mayoría de las personas hace para poder tener acceso a la telefonía. Digo, puedes comprar el celular en cualquier establecimiento, ahí mismo te venden el chip, o un chip es muy asequible en México, o sea, lo puedes conseguir desde un puestito en la esquina que te diga dame 20, 30 pesos en el Oxxo, en tiendas convencionales. La gente a veces no lo entiende en otros lugares del mundo, porque yo he llegado a comentar con extranjeros y me dicen, no es posible que en México puedas tú ir, no te piden ni tu INE, no te piden nada y puedes llegar literal. La mayoría de nosotros dice, pues quiero un chip, ¿no? Dame un chip de tal compañía. Pero ¿cuántas personas pueden llegar y decir, quiero 20 chips? Y no va a haber ningún problema, te dicen, pues mientras los puedas pagar, órale, aquí están tus 20 chips y ponte a chambear. Eso ha sido un grave problema para los descontroles del cibercrimen, las estafas telefónicas y todo este tipo de situaciones. El tener un padrón o tener un cierto identificativo o control sobre las líneas telefónicas es algo que hace la mayoría de los países. No es tan malo, pero quizás sí en México o en lugares donde puede haber problemas de filtraciones de datos, que no nos hemos comportado con la suficiente sabiduría para cuidar esta información. El problema es cuando se hace un gran recolección de usuarios masivo, que no solamente va a tener tu número telefónico, ahora ya quieren incluir estos famosos datos biométricos, que consiste en información de tus ojos, en información de tus facciones como tal, que es difícil de replicar. Ya hoy en día existe algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen precisamente es ser muy específicos en esto. Entonces el rango de detección es muy eficiente. El que alguien después pueda tener acceso a esta información es lo que lo haría grave, pero en un inicio básico sería una gran recolección de datos de todas las personas que tenemos un celular. Ahora, tú hablabas sobre estos biométricos que se pretenden recolectar, que básicamente son esos datos que mi vecino no tiene, porque mi vecino no comparte mi huella, no comparte absolutamente nada, digamos, de forma física de mi físico. Y a partir de eso, ¿por qué se ha vuelto, tú lo dices ahorita, muchos países ya lo hacen, muchos países incluso se sorprenden de que pues sí, nosotros vamos caminando y es el famoso, oye amigo, te cambio de compañía y puedes cambiar de chip súper fácil, ¿no? Si quieres tener un teléfono con el cual pues puedes marcar, necesitas a fuerza el chip, porque a comparación pues las tabletas, los otros dispositivos no permiten esto y tampoco te permiten marcar o tener contacto con otro teléfono. Pero entonces, ¿por qué si otros países ya lo hacen, por qué nuestro país se ha vuelto tan polémico? Bien, el asunto es que ya algunas instituciones lo habían requerido. O sea, mucha gente, comúnmente las personas no saben que todos los días hay gente intentando acceder a nuestra información, porque nuestra información es dinero. Te lo voy a poner un poco más fácil. Todo lo que tú navegas, accesas, te perfila, y eso hace que a ti te llegue cierta publicidad por Amazon que a mí no me llega, o que cuando tú estás viendo en tu cuenta de YouTube ciertos videos, estudian tu tipo de música y te sugieren anuncios que algunas veces las personas ya ni los saltan. O sea, se vuelven anuncios tan, ¿cómo explicarlo?, hechos para ti, te estudian tanto a la medida que algunas veces dices, ya ni siquiera me parece un anuncio, vamos a darle a comprar. Entonces eso es lo que incentiva la economía del internet. En un inicio no es malo, pero este big data o estos datos pueden ser violentados en tu contra. Ahora, si tienen información precisa, se puede convertir en suplantación de identidad o puede haber problemas más graves, porque yo puedo poner
vamos a llamarlo así. Digamos que me sincronizo con alguna persona físicamente y soy un grupo que se dedica al crimen y te extraigo tu cartera o robo alguna identificación personal. Ya con eso yo podría tener acceso luego para buscarte si es que tengo algunas bases de datos de biométricos o si esta información en un futuro se llega a filtrar. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Algunos de nosotros recibimos llamadas telefónicas, no sabemos ni cómo llegaron nuestros teléfonos, siempre resulta como algo sorprendente en las empresas de telemarketing de te hablo de tal compañía, te quiero vender y tú, yo nunca quiero eso, no sé ni cómo conseguiste mi teléfono, te pido por favor que me borres de tu base de datos. De hecho, cuando les sugiero que hagan esto y tú a una empresa le pides que te borre su base de datos, incluso entran como en un conflicto, ¿no? Te dicen como, ¿cuál base de datos? Aquí no hay bases de datos, pero sabemos que todos esos números los van recolectando así. Ahora lo peor sería que yo te sustraigo de ti primero tu cartera o hay alguna violencia física o alguien sustrae tu ID y este ID luego buscan datos que puede haber más en internet y se magnifica la información que puede tener una persona malintencionada sobre ti, que ya a lo mejor teniendo esta información específica como ya también tu dirección, tu teléfono, ubicaciones, luego puede buscar tus apellidos, esos apellidos coinciden a tus familiares y no solamente tenerte como a ti tagueado, sino tener tagueado a ti, a otros familiares, saber dónde viven, qué números de teléfonos tienen, o sea, se empieza a volver una gran cantidad de información que no se usa específicamente para protegernos. O sea, si estos datos estuvieran analizados y nos dijeran, vamos a recolectar todos esos datos para ver quién es potencialmente un criminal, pues podríamos llegar a resolverlo, pero no es así. Es una información de control que cualquier persona lo va a poder obtener y luego estos terceros, como no están controlados por un gobierno, van a tener sus propios mecanismos de almacenamiento. Voy a poner un ejemplo sencillo, pero a lo mejor desde la persona que en el Oxxo agarra y te recolecta los datos, ellos tienen una base de datos local que está como en Oxxo y luego ellos lo van a brindar al padrón móvil, pero todas esas APIs o interconexiones o terceros crean eslabones en la cadena que la hacen más compleja en el suministro de información y donde se rompe uno, tienen acceso a todo. Es por eso que no se sabe muy bien, pero en el pasado la base de datos del INE se subió a Amazon, lo dejaron mal configurado, alguien se dio cuenta que estaba esta información ahí, entonces efectivamente lo minimizan, pero pues sí fue un hackeo. Ahora ya se les llama leaks para minimizar como este impacto de que no, pues no me hackearon, solo me hicieron un leak de mi información en donde van todos los usuarios, todas las bases de datos, todos los clientes, todos los nombres, direcciones. Y eso es muy grave, o sea, los hackers potencialmente hoy en día saben que estas bases de datos es el principal activo y se comercializan. O sea, eso es lo que yo te podría decir de cómo sucede esto y el impacto que podría llegar a tener en México. En México realmente no se cuida mucho la información, entonces, pues ese es el pequeño detalle. Ese es el gran detalle y la gran problemática a la cual nos enfrentamos, yo creo, porque creo que sí ha sido tan polémico saber que deben de tener tus datos, no confías en que vayan a hacer un buen uso de esos datos, ¿no? O sea, ahora sabemos súper bien que desde las cárceles muchas veces se hacen llamadas hacia números que tú dices, ¿cómo es posible que alguien en una prisión tenga acceso a mi número, acceso a otro número también? Entonces eso se me hace súper alarmante y súper preocupante y entiendo mucho a la gente que salta mucho con esta situación y que se preocupa sobre todo. Y entonces, a ver, ¿en qué momento se dijo, ¿saben qué? Vamos a crear este padrón. Vamos a hacer esto. ¿Qué fue lo que detonó? ¿O a raíz de qué? En un inicio no pretende ser algo malo. Como tú comentas, se dice que en prisiones, como no existe política, alguien, como ya te lo mencioné anteriormente, puedes mandar ahí a alguna personita y decirle, tú compras 10 chips, y luego que salga del Oxxo, que entre otra persona y que compre otros 10 chips. Y luego ya llegó un paquete de 200 chips y se los meto en un puño ahí en un envuelto a alguna prisión y a todos los establezco y a todos les distribuyo telefonía celular para que la puedan malintencionar. Entonces ahora como que
solamente un usuario, o si tú vas a otro Oxxo, si tú te quieres pasar de listo, van a decir, ya te tengo en la base de datos. Entonces, tú ya tienes un número, ¿para qué quieres otra línea Telcel? O te la van a dar, pero posiblemente te van a auditar. Esto sí puede ser para restringir toda esa cantidad de números falsos que sale al día a día, pero el problema es cómo almacenan esos datos. Si yo te brindo algo tan valioso, yo en verdad no lo haría en primera. O sea, soy hacker y primero buscaría cómo interponerme contra todo ese tipo de controles y candados digitales, pero en primera yo no te voy a brindar una información de mis ojos hasta que tú me asegures que esa base de datos es inhackeable, así, como tal. Ah, no, es que eso no se puede porque tú como hacker bien sabes que las cosas no son 100% seguras, que a veces aunque protejamos todo, ustedes se meten por un agujerito y nos hacen un caos. Entonces yo no te puedo garantizar que eso sea inhackeable o 100% seguro, entonces no te doy mis datos. Eso es una parteaguas para muchas personas y cómo lo pueden hacer. Si alguien te pide tu información, sobre todo ya cuestiones que en verdad pueden ser utilizadas con mucho maleficio. Supongamos que yo hago una usurpación de identidad en otro país, falsifico tus datos biométricos, falsifico tus huellas dactilares y saco una cuenta que se dedica a la desfalcación fiscal de muchas empresas. O sea, te puedo realmente meter en muchos problemas con el robo de identidad. La gente no lo dimensiona porque la mayoría de las veces se metieron a mi Face, se metieron a mi cuenta de Gmail y me mandaron unos correos que no se debía. O sea, los hackeos, aunque sea de celebridades, se minimiza porque pues entran a tu Instagram, a lo mejor usurpan tu identidad, mandan un tweet sin que seas tú, pero ¿qué pasa cuando ya tu información privada, como mis dedos, mis ojos, las facciones de mi cara, pueden estar ahí para un cibercriminal? O pueden estar ahí para una mafia o para un cártel. O sea, ¿qué garantía me va a dar a mí este gobierno con este padrón de usuarios móviles que en realidad ni siquiera es como tal? Lo pretende manejar el Instituto de las Telecomunicaciones, o sea, sí, un instituto, regularlo en conjunto con otras compañías, no es que vaya a ser de origen quizá de, como dicen, de Telefónica o de Telcel o de algo así, pero todas en una cuestión base van a generar la información. Entonces todos ellos van a generar pequeñas bases de datos que luego van a mandar a otra base de datos centralizada en donde esté todo el padrón completo. Pero como ellos son los recolectores, yo en un inicio, o sea, no confío en que esas bases de datos se mantengan privadas. Ya lo demostraron con nuestros teléfonos, eso simplemente se los digo a todos. Si alguna vez has recibido una llamada que dices, ¿cómo obtuvieron mi número? Esta información es para ti, o sea, definitivamente. Entonces al rato no vas a decir, ¿cómo obtuvieron los datos de mis ojos? ¿Cómo obtuvieron los datos de mis huellas dactilares? Pues tú fuiste a dárselas, no se tuvo el control y no va a pasar en un momento inmediato. Primero se hace la recolección, posiblemente si el padrón se empieza a hacer en 1 o 2 años, en 3 o 4 lo tendremos hackeado. Súper alarmante. Entonces, a ver, ¿tú crees que de cumplir su cometido, de cumplir su propósito principal, que es por supuesto que todos los ciudadanos pues estemos, digamos, de cierta forma más seguros ante estas llamadas de extorsión y todas estas cuestiones, ¿crees que lo cumpla? ¿Crees que realmente sea esta la solución? Honestamente no, porque las personas saben utilizar el uso de las mulas. Te voy a poner aquí un ejemplo que es una mula. No se sabe, pero el mayor robo de la historia de bancos fue por mexicanos en un inicio, o sea, el mayor robo de fraudes de la historia, en donde hacían vomitar los cajeros automáticos y llegaban personas a recolectar ese dinero o se acercaban a un cajero simplemente a cierta hora y de manera remota, mediante un troyano, un mecanismo, hacían que este cajero sacara todos los billetes y tú los obtenías. Pero nunca iba el jefe de la banda, o sea, nunca iba el jefe en su Mercedes-Benz, se bajaba y se exponía a sacar este dinero, sino manda sus mulas, manda sus señuelos. Entonces, la cadena del crimen, como lo sabemos, tiene un problema de trata de personas también involucrado. O sea, no mandan al jefe a que haga esas cosas, mandan ahí un chavito que ni sabe, que el día lo agarran ahí con las manos en la masa, va a prisión y ni siquiera lo van a sacar. Le dijeron, tú ve y si te pasa algo ahí vamos por ti en 2 horas, y resulta que nunca llegaron y lo dejaron en prisión por 15 o 20 años. Entonces existe mucho el problema del uso de las mulas. Creo que el gobierno no mide esto, entonces van a mandar ahí a otra persona a que le extraigan los datos biométricos
pero los que están hasta arriba de la pirámide no van a brindar esa información porque sería un problema para su seguridad privada, física y sobre todo de monitoreo de control mundial. Hay algo que también se dice muy poco, pero cuando tú viajas a Estados Unidos, o sea, se está intentando hacer una base de datos más centralizada, en donde la información de México se comparta con otros países para detección sobre todo de criminales. Esto no está mal, pero en un inicio también hace que todas estas pequeñas bases de datos se lleguen a interconectar. Es por eso que cuando tú viajas a un aeropuerto internacional, que ya llegaste a Miami y que dicen, ¿y cómo detectaron a este talibán? Bueno, pues porque esas bases de datos están interconectadas y hay agencias como el FBI, la Interpol, que hacen requerimientos de información policial de manera unificada para que si tú eres una agencia, digamos, de aquí de algún estado de México y te sientes como que yo qué datos tengo que brindar, es posible que alguna agencia importante te pueda solicitar información. Si hay soberanía y hasta cierto punto la información que se genera como mexicanos no puede estar en otro país, fue por eso que quizá fue muy grave lo que ha pasado en el pasado de lo que el INE, cómo se robaron esta base de datos de Amazon, es tú no puedes llegar a poner en un tercero o saco la base de datos, te la doy a Estados Unidos porque pues tienen servidores los mejores del mundo y superpoderosos y demás, pero ¿por qué hago yo primero esa extracción de información? O sea, ya la saqué, ahora ¿cómo la cuido? O sea, no, hay muchas protecciones que se tienen que hacer en sitio para este tipo de implementaciones. En primera instancia, más que regañar, porque sé que se toma muy poco a la opinión pública en ese tipo de aspectos. Si ya van sobre algo, lo van a hacer. Es simplemente que tengan en cuenta que la ciberseguridad de ese padrón tiene que ser algo muy relevante y no puede llegar a caer en gente maliciosa que si ya de por sí tenía tu número y tenía tu dirección con las filtraciones anteriores de otras bases de datos que no han cuidado, pues ahora ya lo más valioso que es biométricos viene de una métrica y bio viene de vida. Entonces es algo que básicamente a donde tú te muevas y tu esencia vital es reconocible. Entonces en este momento se acaba la privacidad. En China ya están intentando y sobre todo está implementado ya en muchos lugares el reconocimiento facial al 100%. Tú vas por el metro, saben exactamente a dónde vas, quién eres, cuánto ganas, todo. Entonces, pues en qué mundo queremos vivir, ¿no? Eso también habla un poco de cada país, sobre todo los países comunistas tienen esa tendencia a las métricas. Es si los mexicanos nos dejamos o no. También ha habido muchos intentos de censura, también se sabe poco de esto, pero también es cosa de que los mexicanos se unan y demanden que no sea tan sencillo que puedan extraer nuestra información vital y llevársela a quién sabe qué base de datos y digamos que dónde vaya a terminar, ¿no? Ese es quizá el principal de lo que nos debemos de poner a pensar. No dónde se extrae, sino dónde termina. Entonces, justamente esto es lo que no debemos de dejar desapercibido y sobre todo ponernos súper firmes y pedir y exigir que se nos diga, a ver, sí, tenemos que entregar los datos, ya, no se puede hacer otra cosa. Pero ¿dónde van a acabar esos datos? O sea, esto es justo lo que no debemos de dejar, porque de pronto pasa muchas veces. El día de las elecciones votas y al día siguiente se te olvida que pues ese trabajo es constante y es continuo y tienes que pedir cuentas todos los días, casi, porque si no, pues, luego se olvidan, luego no cumplen y luego pasa todo esto. Pero pues viene de uno, ¿no? Es la labor ciudadana, es mi papel, mi chamba como ciudadano, de que pues, si está pasando esto, pues, debo de mantenerme alerta de qué se está haciendo con esto. O sea, vuelve a lo mismo. Y ¿sabes qué? Lo hemos visto muchas veces en las películas de Hollywood, de ciencia ficción, de todo. Es más, el más que siento que pueden llegar a reconocer es una moda de Los Increíbles, que para entrar a su donde confeccionaba los trajes de los superhéroes, le checaban los ojos, le checaban esto, la palma de la mano. O sea, son datos que vuelva a lo mismo. Tú no tienes los mismos que yo no tengo los mismos que tú, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ya tenemos, ya existe una fecha para entregar los datos o todavía podemos hacer que esto se cancele y no se haga. Más que cancelarlo,
ya existió la primer persona que fue a decir, yo no te voy a dar mis datos biométricos, esto es anticonstitucional, o sea, yo no creo que la Constitución ampare a que tú me robes mi identidad, y ya puso una demanda y procedió. O sea, le dijeron, está bien, no necesitas dar tus datos biométricos y no vamos a suspender tu línea Telcel, Movistar o como se llame. Te vamos a dejar que sigas pagando sin darnos los datos biométricos. Yo creo que más bien va a ser una situación de ventaja para el control de la población y vamos a decir a quién va a llegar a afectar a cualquier persona que no esté informada. Ese es el problema, que tú vas a decir, pues yo te doy todo, yo quiero mi amigo Kit, a mí no me interesa, a mí yo te doy todo, mi vida, ¿no? Dime dónde pongo todas las manos, dime dónde pongo los ojos, dicen ponga la cabeza aquí, le vamos a escanear hasta cómo tiene el cerebro funcionando. A la gente no le importaría realmente. Entonces ese es el principal asunto, es tener un poco de interés y que sepas que si ya de por sí tu información la vendían, ahora ¿qué van a hacer cuando ya esta información se vuelva valiosa? Es una base de datos para los biométricos, para personas que se dedican a la extorsión o el crimen, es invaluable. O sea, de las bases de datos de valer 50,000 pesos en el mercado negro, van a empezar a valer 200, 300,000, hasta $500,000 de pesos cuando ya obtengan toda la información que yo puedo utilizar con fines maliciosos. Otras cosas, debido un poco al conocimiento y estudios que tengo, sé de algoritmos de inteligencia artificial que ya se empiezan a utilizar para, voy a poner un ejemplo más terrenal a esto. Yo puedo hacer un deepfake utilizando tu rostro. Simplemente primero te saco algunos patrones y demás, y luego yo me grabo teniendo cierto diálogo diciendo, esta es la mejor revista o esta es la mejor entrevista, y luego te saco con tu rostro y la máquina puede hacer ese tipo de replicaciones. Así se hicieron muchas de las estafas de Bitcoin que estuvieron sucediendo en Twitter y en algunas de las redes sociales, que la gente decía, mira, aquí está Steve Wozniak o está Elon Musk, está regalando Bitcoins, vamos a entrar. Entonces muchos videos los hicieron con deepfake, o sea, ni siquiera las personas luego dicen, es que yo nunca dije esos diálogos. O gente también experta en video que recorta audios de ciertas personas, luego los une y parece que cierto actor o político está diciendo algo que en realidad no hizo. Entonces hay que enfrentarnos a, no solamente es que me escaneen mis datos, se puede llegar a replicar. Antes eso era imposible, requería mucha capacidad de cómputo, pero hoy en día te lo afirmo, o sea, hay máquinas que yo puedo correr aquí en mi ordenador para que esto suceda y poder hacer una usurpación de identidad. Entonces, que esos datos, por más que los extraigan, siendo que ya lo van a hacer, pues que los cuiden, que sepan que hay personas malintencionadas, que sí hay muchos recursos en el cibercrimen y para ellos va a ser invaluable esta información. Si antes era como un jackpot de 100 puntos, ahora se va a convertir en, si le pegas a esto, te ganas 1,000 puntos. Entonces el incentivo sube, también la protección tiene que subir. Oye, nada más para resaltar, nosotros le entregamos los datos a nuestra compañía de telefonía y ellos a su vez se le entregan a quien les diga el gobierno. Así va a ser el proceso. En teoría, un instituto va a tratar de regular esto, como en su caso el INE regula la identidad de los mexicanos y el voto. Entonces, es una institución, pero que convive con muchas instituciones. Hay una cosa que poco se hace en México. En Estados Unidos lleva mucho tiempo haciéndose, voy a poner este ejemplo que se llama SLA o Service Level Agreement, que básicamente es un acuerdo de nivel de servicio, que dice, si tú no tienes este nivel de calidad, yo te puedo demandar o te puedo sustituir o algo así. Entonces, si esta cadena fuera correcta en México, digamos que si alguien filtra los datos, pues se le demanda a esa persona o se persigue o se le hace pagar, pero no hay tanto un nivel de servicio. Lo último que se supo es que lamentablemente sí hubo un culpable y este fue el PRI y aproximadamente 80 millones de pesos tuvo que pagar por este incidente, pero pues es dinero que se recicla, ¿no? En un circulito infinito. Entonces, digamos que no hubo alguien que lo pagara, ¿no? Como tal, así de, bueno, pues fue el PRI, ya pagó sus millones, pero tales personas o tales gobernantes pues ya están en prisión porque ellos fueron los que se corrompieron para brindar esa base de datos. Entonces, pues unas multas no es algo
relevante. Tendría que haber castigos severos para cuando se descubre que alguien estuvo en una filtración de datos. Literalmente han dicho que en México no existe el espionaje, pero se siguen viendo grandes cantidades de sumas de dinero que la FGR o la Fiscalía sigue invirtiendo en estos softwares de geolocalización y todo este tipo de situaciones. Entonces, si al menos van a seguir con el espionaje, debería de haber leyes para castigar o establecer reglas en este juego. Decir, bueno, a quien se le acuse de espionaje político va a tener esta sanción, a quien se le acuse de este tipo de espionaje va a tener otro tipo de sanción. Porque generalmente así funciona, ¿no? O sea, se corrompe alguna empresa o alguien tiene el incentivo sobre esa información, y sé que puede sonar un poco paranormal, o van a decir, bueno, como es hacker, él habla de hackeos como si fuera lo de todos los días, pero no es así, pero en realidad sí existe, o sea, y más por una base de datos. Hay muchos hackers alrededor del mundo. Imagínate esto como si fuera un gran filete, ya hay miles de lobos alrededor, entonces todos van sobre eso. O sea, en cuanto se libera una base de datos que no tiene la comunidad de hackers o que las personas no llegan a tener acceso, se vuelve más valuable y las personas intentan corromperlo. Entonces, pues se van a tener que cuidar de todos lados, de las empresas, de todo el ciclo de protección, para que esto se pueda llegar a garantizar que es inquebrantable, y que en este caso la persona que maneja este Instituto Federal de Telecomunicaciones, en dado caso que esta base de datos yo la llegue a reportar como hackeada, pues tú pierdas el puesto, ¿no? O pierdes el trabajo porque no hiciste bien lo que tenías que hacer. Sí, porque lo que se está poniendo en juego no es cosa pequeña ni es algo mínimo. Y ahora que dices lo de los hackeos, pues yo creo que todos conocemos a Anonymous, que es súper famoso y súper conocido, y ahora que pasó lo de Colombia fue tendencia en redes sociales, y cada que entra a alguna cuenta, incluso ha pasado aquí en México, no voy a decir cuáles, pero ha pasado a cuentas de aquí de México, siempre se hace viral. Oye, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Antes de despedirnos, ¿en dónde los encontramos? ¿Cuáles son sus redes sociales? Claro que sí. Mi página oficial es www.omhe.org. Yo soy el fundador de la Organización Mexicana de Hackers Éticos. Cuentan con mi apoyo, brindamos algunos cursos de introducción, cursos avanzados, y realmente estamos dedicados a la parte docente, en donde explicamos a las personas cómo integrarse a este mundo, pero sin causar precisamente un maleficio, sino orientar sus conocimientos a la ciberseguridad. Oye, pues muchísimas gracias, y yo creo que te vamos a seguir molestando conforme vaya pasando este tema y conforme vayamos sabiendo más información y pues la gente vaya teniendo más dudas. Si ustedes tienen alguna duda o quieren que hablemos sobre algún tema en específico, ya sea del padrón o de algo de ciberseguridad, ya saben que nuestras redes sociales van a aparecer al final de este video, pueden hacérnoslo llegar. Yo soy Edson Pérez, muchas gracias Héctor por haber estado con nosotros y nos vemos muy pronto.